Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, mis damas, mis caballeros. Línea 1 comienza aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta, que además estuvo de cumpleaños 10 años ayer. Tremenda fiesta. Así es. Inolvidable, por cierto. Además de diario usach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, gran animadora del evento de ayer. Me invitaron como anfitriona para el lanzamiento además del nuevo nombre TV USACH. Ya no es más Santiago TV, sino TV USACH, como te decía, y muy contento, lo pasamos muy bien. ¿Cómo lo pasaste tú? Gran actor, Alejandro Guille Álvarez. ¿Realmente te robaste la escena en ese video que hicimos del opening? Eres buen actor, hay que decirlo, carismático. No escuché aplausos, pero no, sí, hago un risa. acto de fe. Oye, y te queda bien el tatuaje del corazón. Decía Dani, ¿no? Dani, sí, Línea 1. Sí, decía, inolvidable relación. Oye, ya. Estuvo muy bueno, muy bueno. Esta vez no voy a entrar en detalle. Vamos nomás a contarle que aquí comienza Línea 1, que también va por la tele nuestra, que ya es Canal 50. Estamos. Hay que ver estas cosas aquí. Bueno, por lo pronto, el tiempo. Así es. Oye, está súper frío porque yo salí con 6 grados. A eso de las 6 de la mañana, y ahora cuando fui a tomar el fresco acá en los campos de la USACH, a fumar, pero me echaste al agua, Alejandro Guille, mal hábito que tengo, pero bueno, sí, fui a fumar, me congelé, sentí 1 grado, pero el termómetro, según la Dirección Meteorológica de Chile, que son los que saben, marca 4,1, 100% de humedad, y la máxima prevista, esto sí que es veranito de San Juan, 26 grados, yo encuentro que es mucho, uy, sí. casi demasiado. Se empieza a derretir la nieve que ha caído, que ya es poca para lo que debería haber. En todo caso, cuando yo salí, eran 8 grados a las 5:10 de la mañana. Porque salís temprano. Y ahora sigue bajando. 4. Y mira, y si vemos el pronóstico para mañana, miércoles 27, la máxima va a ser de 21, con una mínima prevista de 5, y el jueves 28, 16 solamente la máxima, y ahí sí que se nubla. Así que para considerar estos cambios de temperatura con mucha oscilación térmica durante la jornada, hay mucha gente que está resfriada, ¿no? Yo debo reconocer que estoy como pasada de frío, como se dice. En fin, vamos con la restricción, querido Guille. Restricción con sello verde 8 y 9, sin sello verde 6, 7, 8 y 9. Así es, callecitas de Santiago. Veamos qué está pasando. Pero eso es bueno. De smog, eso tienen. Restricción de pista, eso es un no sé qué que tienen. En camino Los Chevers hacia Américo Vespucio en la comuna de Quilicura, altura Saladillo, debido a una colisión de vehículos. Bomberos en el lugar, situación genera tránsito lento. Esto lo comunicaron hace 8 minutos. Y también hace 25 y se mantiene tránsito lento en ruta 78 hacia Santiago entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra en el desplazamiento para la comuna de Maipú. Vamos con la pregunta del día porque sigue generando ruido estas declaraciones del líder, el timonel del PC. Lautaro Carmona, quien criticó duramente a Mario Marcel, lo que generó nuevamente incomodidad de Janet Jara, la candidata presidencial, y la pregunta obvia es ¿qué hay detrás de esto? Primera opción, facciones sienten que el PC pierde su línea. Segunda opción. Hay purgas de liderazgo. Pugnas. O purgas. Pugnas. También, a veces hay purgas también. Claro, pulgas también. Pulga, bueno, pero sin duda que hay pulgas. No, pugnas de liderazgo. Exacto. Sí. Y la última, el PC se debe replantear. Porque además no es solo, a propósito de nuestra pregunta que está enfocada en la candidata del oficialismo de la coalición Unidad por Chile, Janet Jara, no solo generó incomodidad o ruido en la candidata, también en el oficialismo y en otras voces que incluso no son del sector. ¿A ti te incomodaron como político? A mi edad ya nada me complica, nada me perturba, pero me gusta saber qué pasa detrás. Claro. Y me imagino, algún día podemos conversar de eso. Ya. Mientras, pero ahora titulares. Eso, 7:35. Titulares en Línea 1. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que el gobierno presentó una querella por el delito de asociación criminal con homicidio calificado tras el ataque armado registrado la noche del sábado en la comuna de Victoria, región de la Araucanía. El hecho dejó como saldo la muerte de un guardia de seguridad que prestaba servicio a la forestal CMPC.
mientras que un segundo guardia resultó gravemente herido. El secretario de Estado agregó que el Ejecutivo continúa reuniendo antecedentes para evaluar una eventual invocación a la ley antiterrorista. El ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, y brigadier en retiro del Ejército, José Sara, saldrá de la cárcel de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert. Sara, actualmente de 82 años, fue condenado en 2010 a una pena de 15 años de presidio. Ojo, 36 años después de los hechos. La que se cumple durante esta jornada, ¿no? La salida. Además de ser procesado por su rol en la Operación Cóndor. Este lunes, la Corte Suprema revisó las apelaciones de la ministra Verónica Sabaj y del ministro Antonio Ulloa, ambos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fueron sancionados por el Pleno de este tribunal debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. En su fallo, el máximo tribunal confirmó la sanción contra Sabaj, quien además enfrentará un cuaderno de remoción. En el caso de Ulloa se redujo la suspensión de 4 a 2 meses, aunque igualmente se decidió abrir un cuaderno de remoción en su contra. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, confirmó la noche de este lunes a Rubén Pérez Riquelme como el nuevo director nacional de Gendarmería. El coronel, que ya ejercía como director subrogante y antes fue subdirector operativo, asume ahora de manera oficial el liderazgo de la institución. Desde la cartera señalaron que sus principales desafíos serán fortalecer la seguridad penitenciaria y el control de los recintos penales, profundizar el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, avanzar en políticas de probidad y anticorrupción y relevar el trabajo de reinserción social y derechos humanos. La expresidenta Michelle Bachelet será una de las personalidades a quienes será entregado el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Así lo aprobó el Consejo Universitario, según detalló un comunicado de la institución, ante la trascendencia de sus aportes en derechos humanos, salud pública, neurociencia, economía y migraciones. El presidente Gabriel Boric criticó la decisión de su homólogo estadounidense Donald Trump de revisar los museos del Instituto Smithsonian, o algo así, considerados entre los mejores del mundo. Ya advirtió que la democracia en Estados Unidos está siendo socavada día a día. Cabe señalar que Trump arremetió contra el instituto que gestiona gran parte de los museos de Washington para asegurarse de que sus contenidos se encajen en su visión del americanismo y queden libres de exposiciones que califica como woke o progresistas. Que dirá Loxix de Tocqueville. 5 periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los 20 palestinos asesinados este lunes por el ejército de Israel en 2 bombardeos consecutivos contra el hospital Nasser de Jan Yunis, eso en el sur de Gaza. El ataque, cuya autoría han reconocido las fuerzas israelíes, ha sido condenado por países como el Reino Unido o España y por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, OMS. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El ataque armado en el que murió un trabajador forestal y otro resultó herido volvió a arremecer a la región de la Araucanía, actualmente bajo estado de excepción, y desde el gobierno señalaron que no descartan invocar la ley antiterrorista por este hecho. En paralelo, la candidata al Senado, Elisa Aloncón, pidió suspender la consulta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuestionando la falta de participación mapuche, postura que también respaldó el senador Jaime Quintana, senador por la Araucanía. De este y otros temas vinculados a lo que está sucediendo en esa región y, por supuesto, este ataque, ¿con quién vamos a conversar? Con el académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, pero investigador además del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y de Biodemus, pero que es egresado de esta universidad, de nuestra universidad. Así es. De Santiago de Chile. Oiga, ¿cómo se llama? Historiador él también, pues, Fernando Pairicán, que está en línea. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hola, Fernando. Buenos días. Muchas gracias. Muy amable por su presentación. No, maestro, con el cariño a la alma mater. Oiga, entremos a materia. Lo gravísimo, porque acá hay una persona que murió y hay otro que está grave. El ataque armado parece provenir de grupos subversivos o, no sé, mapuches, o es delito común.
Mire, hasta ahora no se ha resignificado por parte del movimiento mapuche, pero uno podría abrir esa posibilidad en el sentido que hay un crecimiento de un tipo de violencia por sectores del movimiento con diría yo, un mayor tipo de formas de violencia asociados con armamento o acciones ya mucho más directas tal vez que 10 años atrás, que uno podría mirar lo que eran principalmente quemas, ¿no? Hoy día, Sí. luego del estado de excepción, pero también de un giro en el movimiento mapuche, en el sentido político, ideológico y también de autodefensa, uno podría observar que puede ser una posibilidad que también sean integrantes del movimiento. Perdona, Perdona, para sí, cerrar dale. ese capítulo un poquito. Sí. En la Araucanía no toda la violencia tiene origen étnico. Hay mucha delincuencia, narcotráfico como en todas partes de Chile, robos de madera, donde hay huincas, hay personas que no son mapuches y que trafican y que transportan la madera por las carreteras, la suben a los barcos. O sea, hay bastante corrupción. Y en general la gente asocia violencia con mapuches, lo cual en el caso de la Araucanía hasta donde es cierto y hasta donde no. Es difícil hacer esa distinción porque lo que sí el movimiento mapuche que usa la violencia política tiende a dar cuenta de ello una vez que suceden los hechos. Dejan alguna pancarta, hacen alguna resignificación. Antiguamente se escribían más comunicados, hoy día ya tienden a escribir menos comunicados que 5 años atrás, y principalmente la propiedad de los hechos es a través de panfletos o bien rayados que dejan en el mismo lugar. Yo creo que ahí hay un cambio que está más relacionado, creo yo, con la clandestinidad de estas organizaciones y también una política de persecución mucho más aguda de parte de las policías. Entonces, eso ha llevado a que estas organizaciones tal vez ya no lo resignifiquen como antes. Uno podría pensar que sí hay un contexto general mucho más viable a que haya el uso de la violencia por la detención de dirigentes. Por supuesto, Héctor Yektul va a ser el más emblemático dentro de este periodo, pero también otros dirigentes de las zonas de Ercilla, de las zonas de Arauco, y que han sido detenidos por distintos hechos de violencia. Entre eso, yo creo que no es menor la detención del lonco Juan Pichún, que es un vocero de la organización de la comunidad Arauco Mayeco, pero que representa también un sector del movimiento mapuche. Entonces uno ve que frente a este discurso de la Comisión de Paz y Entendimiento, se han incrementado también las detenciones a las dirigencias del movimiento mapuche y la respuesta Sí. normalmente es el uso de la violencia, ¿no? Fernando, ahí quiero detenerme, Fernando Pairicán, porque claro, ya el tema semántico o jurídico propiamente tal, si aplicar o no la ley antiterrorista, que para muchos dicen que no es la más apropiada, más allá del concepto, se lo dejamos a otros expertos. Pero a ti como historiador y como mapuche también, y con todo tu trabajo intercultural y el mundo indígena, quiero preguntarte justamente por el informe que emanó de esta misma comisión y aportas de esta consulta, que además quiero preguntarte si concuerdas o no con Elisa Loncón de que debería frenarse y que no contó finalmente con el respaldo, de alguna manera con el apoyo real del mundo mapuche. Y tú habías dicho anteriormente que se ha transformado en un botín electoral, justamente la entrega del informe de la Comisión para la Paz, pero que igual da algunas herramientas, lo dijiste en otra entrevista, para sanar heridas abiertas. ¿Puedes contarle un poco también a los auditores el trasfondo y cuáles son las propuestas para ti fundamentales? Creo que la Comisión de Paz y Entendimiento es un proceso transversal donde participan distintos actores políticos incumbentes en la región, desde los empresarios hasta algunas dirigencias del movimiento mapuche. Participaron expertos tanto nacionales como internacionales. Se hicieron audiencias regionales con distintas personas mapuches de todos los sectores y orígenes también sociales. Y la conclusión es ir buscando mecanismos de reparación, de ir dando un Sí, camino posible, factible para dar una solución como la devolución de tierra o las compras de tierra, ¿no? Con exacto. un número mucho más amplio que el que se tiene hoy y sacar el estancamiento del tema de las tierras que está más vinculado al nudo que hacen los sectores de derecha en el Senado
que normalmente eso tiene un impacto en la parte económica para que Conadi pueda comprar las tierras que están retrasadas, ¿no? En el compromiso de esta organización con el mundo mapuche. Entonces, ellos también son súper responsables de la generación de la desconfianza de las institucionalidades relacionadas con el tema indígena. Y eso a veces las personas lo olvidan. No es que las personas indígenas no crean en la institucionalidad, sino que hay sectores conservadores que han ido debilitando los marcos jurídicos democráticos que el movimiento indígena ha apoyado, como la creación de Conadi, a partir de ocupar su fuerza política en el Parlamento para ir delegitimando estos espacios. Entonces, suben los precios, pero además no apoyan cuando se hacen las cuentas anuales, no para el próximo año, el ítem de tierra tienden a descenderlo y suben los precios, por lo tanto se genera un espacio de complejidad para poder generar una compra de tierra. La Comisión de Paz, yo creo que lo interesante era que da un paso mayor en ese sentido, ¿no? Destraba un poco lo que ha sido la relación entre Conadi, el Senado y la demanda del mundo mapuche y los agricultores forestales que suben los precios, que hacen mucho más difícil acceder a los predios para entregárselo a las comunidades que tienen origen irregular, algunos, u otros son comunidades nuevas propias del crecimiento del pueblo mapuche. ¿Y la consulta? Yo creo que eso es súper importante para entender esto. Y la consulta que pide detener, en este caso, la académica de la USACH y candidata al Senado, Elisa Loncón, ¿qué te parece? Es que yo creo que hay un punto, porque en efecto las personas que están participando en la consulta hay una dinámica de rechazo a la Comisión de Paz y Entendimiento. Y eso es parte del convenio 169 de la OIT. No sé si las consultas están siendo muy bien preparadas ni planificadas. Creo que a lo mejor se comete el error normalmente de no preparar un terreno previo para poder avanzar en ello. Pero sí hay una visión de parte del mundo mapuche rural muy crítico frente a cómo se generó la Comisión de Paz y Entendimiento, donde no hay una representación de las comunidades, más allá tal vez Adolfo Millabur, que es un dirigente de una organización que es muy reconocida en el Gualmapu, pero no hay representantes de comunidades ni del movimiento. Se les llama a participar, en efecto. Se hicieron los distintos viernes o miércoles que se hacía la reunión de la comisión, se invitaban a dirigentes, pero no hay en efecto una participación muy activa del mundo mapuche, que es el más involucrado, que solamente es sobre todo el rural. Entonces, a veces estos mecanismos, cuando no se llevan a la práctica, la gente empieza a generar una visión muy crítica frente a este proceso. Por otro lado, siempre es más fácil rechazar que aprobar. Eso es lo que yo aprendí de las dos comisiones, de las dos convenciones. Y es complejo. Hay una visión global de rechazar cualquier mecanismo de apoyo. Creo que ahí también hay que situarlo en un contexto de lo que estamos sucediendo hoy día a nivel internacional y que ya Chile tuvo una experiencia con los procesos convencionales. Sí. Fernando, el problema con la participación en Chile es bien crónico, porque una cosa es lo que dice la ley, que cuando se elabora un proyecto o de resolución o un plan o una ley, las comunidades afectadas participan del proceso de elaboración. No es solo que después que un grupo de, entre comillas, técnicos lo hacen, le dicen, bueno, ¿esto te gusta o no? Eso no es participación. Yo entiendo que eso es simplemente una opinión. Por consiguiente, es difícil comprometer a comunidades indígenas que son tan heterogéneas, que tienen diversidad de puntos de vista, que se vayan a casar o comprometer con algo que es externo a ellos. Sí, ese yo creo que tú estás dando en un punto clave de la relación entre el Estado y los pueblos originarios, ¿no? Y es que no se generaron los mecanismos de participación más activas durante el proceso de construcción de ellos, ¿no? Por lo demás, yo creo que igual el contexto político de ese tiempo es de una sociedad que había rechazado, o sea, después de la Convención 1, cuando el mundo mapuche rechazó por un número no menor la Convención sobre Plurinacionalidad, el tema de devolución de tierra y todos los mecanismos interculturales que habían en ella, los sectores conservadores en la segunda convención cerraron cualquier puerta a avanzar en temas de derechos. Y yo creo que el presidente Boric se comprometió a generar un mecanismo de paz y de restitución de tierras para poner fin a ello. Y yo creo que eso él lo cumple. Yo creo que la comisión cumple y da esos mecanismos. Pero hay un contexto general de una visión súper crítica a la participación desde arriba, sin incorporar a los que son desde abajo, ¿no? Y cuando los de abajo participaron,
en estricto rigor rechazaron los procesos convencionales donde había muchas materias de tema de tierra y de derecho. Entonces, digamos que es un escenario muy complejo para las temáticas indígenas en general, porque las personas piensan o se cree lo que uno cree que la gente mapuche o indígena está creyendo, pero a la hora que se manifiesta la gente indígena está en una visión distinta a lo que se diagnostica. Yo creo que ahí es el punto más clave para poder comprender la complejidad de esta trama, creo yo. Ahora, Fernando, respecto a lo que fue esta emboscada en Victoria, porque así se habló en esos términos, la persona que muere, el trabajador de la CMPC, se hablaba de que tenía muy buena relación con el mundo mapuche también. De hecho, vivía en un predio de una persona mapuche y tenía muy buen trato, era muy querido, lo dijo también muy emocionado, por cierto, su hijo. Entonces, ¿cómo se entiende también, como uno trata de entender, ¿no?, esta brutalidad respecto a una figura que además era un trabajador, no un, digámoslo, patrón de fondo? ¿Cómo se entiende también esta situación? ¿O cómo la entiendes tú en realidad? Yo creo que se entiende en el sentido de que a la hora que fue la emboscada, solo hay una camioneta que dice empresa forestal, la oscuridad de las plantaciones forestales, y no se sabe quién es la persona que van adentro nomás. Yo creo que es arbitrariedad. Es un hecho arbitrario, me parece, y por supuesto, como cualquier persona trabajadora, son personas de esfuerzo. Entonces, lo que me plantea de lo que tiene buena relación o lo que me plantea el hijo, es seguramente gran parte de los trabajadores y trabajadoras chilenas y mapuches de este país, ¿no? Yo no dudo que los trabajadores no son malas personas, al contrario, están ganando el esfuerzo como todos nosotros. Y por lo tanto, claro que hay un tema de que la violencia empieza a cobrar las víctimas de personas comunes y corrientes, y lo único que uno lo podría explicar es que él participa y es trabajador de una empresa forestal que es el conflicto en estricto rigor. No son los trabajadores, ni las trabajadoras, no es necesariamente el mundo mapuche. En estricto rigor, el conflicto son estas empresas forestales que no generan las transformaciones necesarias para que se pueda acabar el conflicto mapuche. Entonces, por supuesto que esto es una tragedia que se sigue sumando a otras que ya se han generado antes. Bueno, Fernando, también está el problema de las plantaciones, más allá de la opinión que cada uno tenga, si es bueno para el país o no, que es otro debate, pero lo hecho es que estas plantaciones se consumen todo el agua, dejan a los grandes territorios y espacios que hace inviable cualquier vida si no hay agua, sobre todo las napas subterráneas. Por lo tanto, el modelo de explotación del campo chileno con estas plantaciones, con árboles exógenos, también. Claro, desalientan cualquier otro tipo de iniciativa, y eso es un tema que el país tiene que asumir y plantearse en algún momento. Fernando. Yo pienso que las forestales tienen que ser controladas. O sea, su producción no puede ser a costa de generar un monocultivo en todo el territorio, porque no todo el mundo comparte que las forestales es la única salida económica para el país, que genera trabajo en las zonas, pero trabajos que no son necesariamente los mejores para el ritmo de vida que hoy día existe a nivel global, donde el mundo es muy caro, donde poder acceder a aspectos de consumo mínimo es muy caro, y las plantaciones forestales generan una subcontratación permanente donde las personas no necesariamente ganan un buen sueldo. Entonces, el punto es el monocultivo forestal, donde se ve que es la única gran empresa y se destruye el trabajo de los campesinos más pequeños, de los a lo mejor minifundos que se pueden generar asociatividad. Las empresas forestales son muy responsables de este conflicto. Por mucho que tengan la mejor forma de participar en la Comisión de Paz, fueron muy activos a través de Moreno, que tiene todo un discurso empresarial en la Comisión de Paz y Entendimiento sobre una buena vecindad, un buen desarrollo, ¿cierto? Y los forestales participaron en la Comisión de Paz y efectivamente han dado soluciones, pero son soluciones que están dentro del marco económico que ellos piensan que es el mejor para Chile, donde su producción les genera a ellos ser uno de las empresas más ricas de Chile y de Latinoamérica, que hoy día están extendidas además no solo acá en Chile, hoy día son una empresa transnacional latinoamericana que están en Argentina, están en Perú, están en Brasil. Por lo tanto, lo que tú estás dándote cuenta es que son empresas que ganan mucho dinero y las personas indígenas están en una precariedad, sobre todo las del sur, mucho más profunda que tal vez cuando no estaban las empresas forestales, y los trabajos que entregan son trabajos de subsidio. Entonces hay que debatir sobre ese tema, creo yo, para también entender la radicalidad del conflicto al momento.
Muchas gracias, Fernando Pairicán, académico de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica, investigador del CIR, Centro de Estudios Interculturales, e Indígenas, y de Biodemos, historiador egresado ¿de dónde? ¿De la mejor universidad? USACH. Exactamente. Oye, y una pequeña observación, además de lo que dice Fernando, bien interesante el enfoque, es el tema de la seguridad alimentaria. Cuando tú tienes un uso monoproductivo, dejas de producir alimentos porque tienes un uso alternativo del terreno, del agua y de todos los recursos naturales. Y una de las debilidades de Chile en un mundo tan incierto es que no tiene seguridad alimentaria. Dicho eso, te despedimos. Muchas gracias, Fernando. Abrazo. A ustedes, gracias. Buen día. Buen día. Ya, ¿vamos a una pausa, Alejandro Guilla Álvarez? Sí. ¿Vamos? Y regresamos a Línea 1. ¿Sabes por dónde? ¿Por dónde? Por Radio USACH y TV USACH. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Del 6 al 30 de agosto ven a ser parte de la quinta versión del Festival Cultura Migrante USACH, que este año celebra a Bolivia, con actividades gratuitas en cine, artes visuales, música, arquitectura andina, gastronomía, entre otras. Luzmila Carpio, Freddy Mamani, Elvira Espejo, Horacio Durán y Elisa Loncón, entre otros exponentes, son parte de esta programación intercultural. Todos los detalles en las redes sociales de Extensión USACH y en www.vime.usach.cl. Entradas gratuitas en Portal Tickets.
Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que el gobierno presentó una querella por el delito de asociación criminal con homicidio calificado tras el ataque armado registrado la noche del sábado en la comuna de Victoria, región de la Araucanía. El hecho dejó como saldo la muerte de un guardia de seguridad que prestaba servicios a la forestal de CMPC, mientras que un segundo trabajador resultó gravemente herido. El secretario de Estado agregó que el Ejecutivo continúa reuniendo antecedentes para evaluar la eventual invocación de la ley antiterrorista. El ex integrante de la DINA y brigadier en retiro del ejército, José Sara, saldrá de la cárcel de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Sara, actualmente 82 años, fue condenado el año 2010 a una pena de 15 años de presidio, la que se cumple durante esta jornada. Eso además de ser procesado por su rol en la Operación Cóndor. La Corte Suprema revisó las apelaciones de la ministra Verónica Sabaj y del ministro Antonio Ulloa, ambos de las Cortes de Apelaciones de Santiago, sancionados por el Pleno de ese tribunal debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. En su fallo, el máximo tribunal confirmó la sanción contra Sabaj, quien además enfrentará un cuaderno de remoción. Y en el caso de Ulloa, se redujo la suspensión de 4 a 2 meses, aunque igualmente se decidió abrir un cuaderno de remoción en su contra. 5 periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina figuran entre los 20 palestinos asesinados este lunes por el ejército de Israel en 2 bombardeos consecutivos contra el hospital Nasser de Khan Yunis, eso en el sur de Gaza. El ataque, cuya autoridad ha sido reconocida por las fuerzas israelíes, ha sido condenado por diversos países de Europa y también por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado el despliegue de 15.000 militares en la región fronteriza con Colombia para reforzar la seguridad en la zona y combatir el tráfico de droga. Esta decisión se produce en medio de la presencia de destructores estadounidenses en el Caribe Sur como parte de una ofensiva contra los cárteles de droga en América Latina. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el PC? Que están tan... Habla Jara y sale Carmona detrás con un discurso distinto y ya se hace público. Antes era más sutil. El PC en general estas cosas las manejaba internamente, ahora como que se les escapa. Bueno, pero también está la campaña, viene un reimpulso, viene el asunto programático, mucho que conversar. Y una de las senadoras que fue de las primeras en adherir al apoyo a Janet Jara es la senadora independiente Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo Hola, está? Alejandro, un abrazo para ti, también para Daniel, así que muy contenta de estar con ustedes en la Radio USACH. Gracias, senadora. Oiga, senadora, esto de... Hola. Estamos preocupados. Sí, preocupados. Estos discursos permanentes de Lautaro Carmona, más allá de la etiqueta, ¿no?, que es un divisionista que allá, revelan una tensión objetiva que está pasando en el PC. ¿Nos puede dar luces de qué es lo que está en juego ahí? Ojalá supiera, dice la senadora. Mira, primero descubrimos que el Partido Comunista era un partido normal, ¿no? Parece. Sí, porque antes era tan disciplinado, tan leninista, ahora claro, somos anarquistas. Claro, es como un partido normal, porque con disidencia, con complicaciones, pero yo creo que bueno, lo importante hoy día es cómo cómo invitamos a todos, ¿no? Y a todas a cuidar esta candidatura que además cómo va creciendo, va teniendo cada vez más adherentes, va recorriendo Chile. Entonces creo que estas cosas no son buenas. Yo creo que ojalá diéramos lo antes posible vuelta a la página, porque lo importante es cómo hoy día Janet Jara, ¿no?, con todo su carisma, con toda su experiencia, su capacidad de gobernar, de llegar a acuerdos, etcétera, tiene una
yo diría, un gran asidero y se está ganando el corazón de todos los chilenos y chilenas. Entonces creo que de Lautaro, creo que hay que cuidar a nuestra candidata. Ese es el llamado que hacemos a todos y todas, de todos los partidos políticos, a que cuidemos nuestra candidata y que sigamos trabajando en esto, ¿no? En estos lineamientos programáticos que se entregaron, recorrer Chile, ¿no? Que es tan importante, recogiendo la diversidad de nuestro país, los problemas, las inquietudes, los sufrimientos, pero también las respuestas y las soluciones que también entregan, ¿no es cierto?, los propios vecinos y vecinas. Así que yo me concentraría en eso. Creo que lo de Lautaro, y no solo Lautaro, sino varios otros, ¿no?, que han hecho críticas, ojalá sean lo más interna posible, Sí. que fueran al comando y que se hicieran las propuestas ahí. Pero yo creo que tenemos que sacarle a la candidata todas esas mochilas que complican caminar tranquila a lo largo del país, ¿no? Despejado ese tema, dentro de, ¿no? Para no quitarle protagonismo finalmente a la candidata senadora, como usted bien ha señalado, como también esa autonomía que el mismo PC le ha dado a la candidata hoy de la coalición, ¿no?, Unidad por Chile, también se refuerza con el mismo programa. Y ahí me gustaría que hiciéramos algunos énfasis, donde se ve una amplitud de criterios, acuerdos también, recordemos que se sumó la democracia cristiana, y que usted resaltaría justamente de este programa que marque la diferencia con las otras candidaturas que están punteando, porque Luis Cordero, en el ámbito más preocupante de seguridad pública, decía que tanto Matei como Kast eran continuidad de lo que se estaba haciendo ahora, no una novedad. A ver, primero, para nosotros muy, muy importante, ¿no? Lo que se está haciendo ahora, que son lineamientos políticos, o sea, son lineamientos en cada uno de los sectores, ¿no?, que ella ha planteado. Y yo creo que estas 177 medidas, ¿no?, que yo creo que refuerzan en términos muy importantes cuáles son los dolores y las complicaciones que tiene nuestra ciudadanía. Yo creo que en el tema del empleo, ¿no?, como ella propone este ingreso vital, ¿no?, este ingreso vital que lo que está diciendo es cómo tenemos que ir aumentando el ingreso mínimo, el salario mínimo, pero al mismo tiempo incorporando, ¿no?, otras bonificaciones para poder llegar a estos 750.000 pesos. Pero lo más trascendental, diría yo, es cómo da vuelta el análisis. Y eso lo hace en todos los lineamientos, ¿no? No de mirar cuánto lo que el empresario puede o el Estado puede entregar, sino cuánto es lo que efectivamente la familia necesita. Sí. Necesita para vivir, necesita para estudiar, necesita para pensionarse. Entonces creo que la mirada que hace del lineamiento político de la candidata, de la propuesta que hace, es cómo desde lo que le pasa a la familia, a la persona, a la ciudadanía, se generan en la política pública. Entonces, el ingreso mínimo es una lógica distinta, desde las complicaciones de la familia a lo que se necesita para poder vivir. Y lo que está haciendo la candidata hoy día, recorriendo Chile, es esa lógica, no de entregar esos lineamientos, no decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer, sino díganme ustedes qué es lo que se necesita con la identidad de cada región, con las complicaciones de cada región, y cómo vamos, ¿no es cierto?, construyendo este programa, ya no el lineamiento, este programa a partir de lo que las personas, la familia, los territorios necesitan. Entonces, no sé si me explico, pero es una lógica distinta. Sí. No es lo que el candidato ofrece. No es lo que el candidato ofrece. Es también lo que levanta, de las bases. Es la construcción común, es la construcción común, Daniela. Entonces, creo que esa mirada, ¿no es cierto?, y esa forma de hacer política es la que muchos de nosotros echábamos de menos, ¿no? Y creo que es una construcción mucho más colectiva, pero desde el nacimiento, desde donde queremos nosotros aportar. En general las campañas se identifican por pocas ideas, pero que sean muy marcadas. La derecha ha tenido éxito en instalar dos temas, que es seguridad y tomar el liderazgo, me refiero, no porque los otros no reconozcan que es un problema, pero seguridad y crecimiento. Tenemos que resolver esos dos problemas, pero no necesariamente se tiene la misma manera de ver
el tema del crecimiento. Puede ser un crecimiento para concentrar mucha riqueza en ciertos grupos y inviertan más, como parece ser un diseño, sobre todo de la derecha, o decir, mire, tiene que ser inclusivo y por lo tanto el eje lo vamos a poner en las pymes para que generen empleo y se diversifique y democratice la propiedad en Chile económica. El otro tema es la seguridad. La seguridad, una cosa es reprimir. Claro, cuando un tipo anda con arma en la calle, no le va a ir a dar un beso. Va a haber un grave enfrentamiento. Pero lo clave es desbaratar el negocio que hay detrás y, segundo, rescatar a la población que está vulnerable frente a los grupos criminales para quitarle peso en su despliegue. ¿Cómo se va a abordar sobre todo este segundo tema? Mira, primero en economía, ¿no? Lo que ella planteaba por un minuto, hablaron esto de la demanda interna, que yo creo que ojo, hay que trabajarla. A ver, ¿aló? Sí, lo escuchamos, senadora Sepúlveda. Sí, ya, mira, esto, lo que ella ha planteado es exportación, se va a seguir ayudando, ¿no es cierto? Y se va a seguir buscando la fórmula, pero lo que ha dicho es sumémosle algo más, ¿no? Sumémosle algo más. Sumémosle esta exportación, pero tiene que tener una exportación que tenga que tener un valor agregado. Y lo planteó en todos los ámbitos económicos que tenemos estos rubros de exportación. Agreguémosles más, agreguémosles también, ¿no es cierto?, identidad y valor agregado. Pero dijo además algo que a mí me interesa mucho también reforzar, la demanda interna. Bueno, la seguridad alimentaria, lo que tiene que ver cómo incorporamos recursos, ¿no es cierto?, a la agricultura familiar campesina, los que están produciendo, bueno, eso también es importante y eso es demanda interna. Y en seguridad ella ha dicho dos cosas, ¿no? Reforzar las policías, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos, ¿no?, que los barrios que hoy día, ¿no es cierto?, están dolidos, donde tenemos complicaciones, cómo incorporamos acciones que nos permitan, ¿no es cierto?, disminuir y reforzar la comunidad? Reforzar todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, que es muy importante para quitarle a las bandas, ¿no es cierto?, los espacios que corresponden. Pero también en los niños, como hoy día tenemos una formación y tenemos un cuidado especial con aquellos que son mucho más vulnerables. Entonces, creemos que ella tiene una mirada distinta, porque es una mirada complementaria donde la ciudadanía tiene un valor distinto y donde tenemos que potenciarlo. Entonces, creo que además lo que está recogiendo hoy día, ¿no?, de los distintos territorios, algo que vamos a complementar en el programa de gobierno. Senadora Sepúlveda, también preguntarle por los derechos sociales, ¿cuánto riesgo puede experimentarse en un próximo gobierno, si es que es la derecha la que llega a la presidencia, respecto a la recién aprobada y de manera transversal reforma de pensiones, sobre todo en el punto que ya ha mencionado José Antonio Kast de eliminar el préstamo al Estado, ¿no?, que está contenido en la reforma previsional? Y explicar bien qué se trata de ese préstamo, porque la gente no está tan interiorizada en esos términos. Mira, para las jubilaciones actuales hay que sacarle la careta a José Antonio Kast, ¿no? Absolutamente, porque yo no creo en esta transformación, ¿no es cierto?, de este candidato de su última elección a hoy día, ¿no? O sea, él está en contra del aborto en 3 causales, está en contra del divorcio, está en contra de la diversidad sexual. Entonces creo que es muy importante que se entienda que este candidato, ¿no?, que hoy día no habla de estos temas, que él dice que otras cosas son las importantes, pero en cuanto tenga la posibilidad, sin duda esto lo va a eliminar, pero de un plumazo, y ojalá, ¿no es cierto?, a través de decreto y no va a pasar por el Parlamento. Lo que él pueda hacer, lo cierto, lo va a realizar en términos de disminuir lo que hemos ganado, ¿no es cierto?, centímetro a centímetro, nosotras las mujeres, la familia y la ciudadanía, pero lo que es brutal, es lo que hoy día, ¿no es cierto?, él tiene en su programa de gobierno.
algo que era muy importante, Daniel Alejandro, es precisamente en la reforma previsional que lideró nuestra candidata hoy, ¿no? Janet Jara, es el fondo, este fondo autónomo de protección previsional, pero que es el seguro social. O sea, es como hoy día, a través del seguro social, vamos a poder efectivamente pagar mejores pensiones a los jubilados de rentas vitalicias y a los jubilados de retiro programado hoy, no mañana ni pasado, lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, inmediatamente cuando se incorpore este seguro social y poder tener los recursos para poder pagarlo. Imagínate que ahora vamos a aumentar la PGU a los mayores de 82 años y en unos meses más, ¿no es cierto?, en septiembre vamos a poder tener un aumento en las pensiones. Pero además lo que va a hacer José Antonio Kast, ¿no?, y lo dice muy bien en su programa de gobierno, y me alegro que lo explicite, es que va a terminar con la posibilidad de tener una igualdad entre hombres y mujeres en las pensiones. Entonces creo que es absolutamente brutal lo que José Antonio Kast, ¿no es cierto?, quiere hacer en términos de los pensionados, pero también de nosotras las mujeres. Por eso que yo creo que esto hay que decirlo, hay que planteárselo, ¿no es cierto?, a las personas que van a ser afectadas, como nosotras las mujeres, como los jubilados y jubiladas. ¿Cómo se le gana a José Antonio Kast? Con el seguro social a lo que nos costó, yo di años, décadas en poder lograr, y que donde Janet Jara colocó todo su esfuerzo, ¿no?, para poder realizarlo y mejorar las pensiones hoy día. Senadora, retomo su palabra. Es algo brutal lo que quiere hacer hoy día este candidato presidencial. Cuando usted dice me alegro, digamos, porque transparenta su real cara, ¿no?, muestra su rostro, en ese sentido por ahí debería ir la estrategia de alguna manera, porque ¿cómo se le gana a José Antonio Kast cuando están ahí empatando, está peligrando también la candidatura de Janet Jara con este riesgo que presenta José Antonio Kast? Mira, yo espero, ¿no?, que podamos recordar primero, que podamos recordar cuando él era candidato presidencial hace algunos años atrás, ¿no? Y él lo dice explícitamente. Yo no estoy de acuerdo con el aborto en las 3 causales, no estoy de acuerdo con el divorcio, no estoy de acuerdo con la diversidad sexual. O sea, ojalá nosotros, las mujeres, llegáramos al tiempo de las cavernas, que volviéramos al tiempo de las cavernas, ¿no? Pero hoy día lo que ha hecho explícitamente en su programa, ¿no es cierto?, de terminar con el seguro social, yo creo que yo diría, de lo más importante que se hizo en la reforma, de lo más importante, y lo que nosotros además hemos difundido permanentemente. Tuvimos un amplio acuerdo donde los republicanos todo lo votaron en contra, absolutamente todo. Sí. Entonces hoy día que digan, mira, queremos mejorar las pensiones con el tema de crear bonificaciones, no hay recursos para eso, no hay recursos. La propia candidata Matei lo dijo, ¿no? No hay cómo hacerlo. Entonces es una irresponsabilidad fiscal lo que él está planteando, una irresponsabilidad absoluta, pero al mismo tiempo una irresponsabilidad de no entender cómo mejoramos las pensiones hoy día. La solución se dio, está ahí, ellos votaron permanentemente en contra. Y hoy día, ¿no?, yo creo que llamar a la reflexión a la familia completa, llamar a la reflexión a los jubilados y jubiladas de hoy, a los que están por jubilar, pero también a la reflexión de nosotras las mujeres, ¿no? Por fin vamos a tener la posibilidad de equiparar jubilaciones entre hombres y mujeres. Y este caballero en su programa de gobierno, ¿no es cierto?, lo borra de un plumazo y coloca la misma cara. Entonces, creo que no es posible que un candidato presidencial, ¿no?, haga esta propuesta con una irresponsabilidad tremenda y su equipo de económicos salga a decir que lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, con recursos fiscales, cuando además ellos votaron en contra de poder hacer, ¿no es cierto?, la reforma tributaria, precisamente para tener recursos para las reformas sociales, entre ellos, ¿no es cierto?, la política de cuidado, que era tan importante. Entonces, todos los derechos
que hemos tratado de conseguir permanentemente en el Congreso en los últimos 4 años, donde ha estado el Partido Republicano, ha estado en la vereda del frente de los derechos de las personas y de mejorar la calidad de vida de las personas. Esos son los republicanos y no tenemos que olvidarnos de lo que ha hecho en el Congreso. Bueno, Alejandra, ha sido un agrado conversar con usted, senadora. Gracias, senadora. Un abrazo grande. Cuídese. Un abrazo, cuídense mucho, muchas gracias. Gracias. Alejandra Sepúlveda, senadora independiente y adherente a la candidatura de Janet Jara. Vamos a nuestra nueva, no es nueva, más bien vamos a nuestra sección clásica de economía cuando son las 8:20. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Ay, ¿por qué te puse toque de novedad, compañero Gonzalo Espinosa? Tal vez porque tenemos nuevo nombre del canal de televisión. Sí, algo, hay una novedad en el aire. Sí, ¿por qué los libretos no dice? No, yo lo cambié ya al máster. ¿Ya está? Sí, porque está un problema. No evidenciemos nuestras cuitas. Desorientando a la teleaudiencia. Hoy tenemos... Buenos días, compañero. Buenos días y muy buenos días a nuestros auditores de Radio Usach. Gonzalo, buenos días, bienvenido. Cuéntenos las novedades porque este es el minuto feliz del programa. A veces feliz, a veces triste. Así es la vida. No me digas que la tira por lo triste. No, vamos a hablar de... Para eso estamos nosotros. Que el CERNAC emitió una alerta de seguridad por los efectos adversos de una pasta dental que ya han sido comercializadas 1,6 millones de unidades. Es Colgate Total Mint Clean Anticaries con flúor. Around the world. Se dice que hay síntomas reportados por los consumidores como aftas, irritación, úlceras, hinchazón y sensibilidad mental. Se va a retirar ¿dental este producto. O mental? Mental también. No, dental. Claro, es mental cuando los dientes se te empiezan a caer. Claro, claro. Mental. Tal vez van a sacar una pasta de diente con sopiclona después. Bueno, esta medida alcanza a las 2,3 millones de unidades importadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, de las cuales 1,6 millones ya fueron adquiridas por los clientes. Y hasta el momento la empresa ha recibido 133 reportes de casos sospechosos vinculados a este producto. Eso por el lado de la empresa, que ha dicho que lo está retirando. Exacto, sí, la empresa se plegó también a estas medidas que está tomando el CERNAC, a estas alertas. Correcto, está bien. Hay que sacar del mercado. Hay muchas cosas que hace mal y no sabemos. Cuando se descubre, fuera rápido y hacer la pérdida. Exacto, sí. Lo más importante es la salud de las personas. Salió un interesante estudio de esta plataforma de trabajo llamado Laborum, que indica expectativas con respecto al aguinaldo del 18 de septiembre. La expectativa versus realidad. Expectativa versus realidad. Y dentro de las cosas más que indica que son más interesantes es que la mayoría de los chilenos usaría el aguinaldo del 18 para pagar deudas antes que en mercadería. Qué tristeza. ¿Cómo el asado de fiestas patrias? ¿Cómo? El asado de fiestas patrias. No, el asado no de digo que sea todos los días, pero a lo menos uno. ¿Usted qué puede? No puedo, porque en mi casa se hicieron todos veganos. Invite acá al equipo que todos comemos carne. Oye, si está en prohibición de entrar con carne a la casa. Hay una prohibición. Pescado, pollo. Pobre pollo. No sé si ahora es pollo, pavo, no sé lo que es, pero... Y chancho tampoco quiere. Bueno, porque descubrieron que los chanchos son animales muy inteligentes, ¿eh? Sí, ojo. Se parecen mucho hay un motivo ahí por el cual no comer carne por la inteligencia del animal. Ya, volvamos al aguinaldo, no nos dispersemos. Aguinaldo de fiestas patrias sin asado. Exacto, dice el estudio, las expectativas de recibir aguinaldo, un 48% espera recibirlo. Y el 2024 un 76% lo esperaba, pero hubo una caída de 28 puntos, el nivel más bajo en años. No lo recibieron. Claro, no lo recibieron, lo esperaban el año pasado, no lo recibieron y este año un 48% espera recibirlo. El destino del aguinaldo, ¿qué se va a hacer con esta platita? Un 41% pagar deudas, un 31% comprar mercadería,
un 20% celebrar en general y un 6% ahí lo que le interesa a Alejandro Guiller, organizar un asado. En todo caso yo estoy a contrata, así que no corre el aguinaldo. ¿Cómo que no? ¿A contrata pero sí? Ustedes pueden. ¿A honorario está ahí? Honorario, no sé lo que porque estoy. A contrata sí recibí, pero no mucho. Pero no recibo, así que... Los altos sueldos no recibo. Yo ofrezco mi casa, pero ustedes ponen el asado. Ya, se comprometió. Tú pones la casa y yo llevo los vinitos y ya entre todos hacemos ahí una vaca, literalmente. Y el asado de línea 1. Un asado de lechuga y de... Ya, pues no, pero el año pasado te quedó rico el asado. Pero tú eres bueno para el pebre. Pero no, yo hago salsa, pebre. Picante pero preparado, bien preparado, dicen, que es la expresión. Tiene que ser picantito. ¿A alguien le decían así, te acuerdas? En la política. Sí, un ministro de Estado que era jefe de comunicaciones. Exacto, del presidente. Ahí nomás la dejamos, Elwin. El pebre. Picante pero bien preparado. Porque era bullying. Chile. Igual bullying. Chile. Ya, Alejandro, no hagamos bullying. No se hace ahora. Tanda. Ya. Dice tanda. Tanda. Vamos a la tanda, gracias querido compañero Gonzalo Espinosa. Y luego a la vuelta de la pausa, acá por TV USACH y Radio USACH, vamos con la esperada editorial de Alejandro Guiller. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.
Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hablamos de política, Dani. Hablemos. Claro. ¿Pelemos? Pelemos. Bueno, José Antonio Kast tiene un problema, que Kaiser se lo ha resuelto en parte. Ahora ya no dice las cosas que piensa, porque los empresarios, los grandes que están detrás, le han dicho que modere su discurso y le deje a Kast el discurso feo, ¿no? A Kaiser. A Kaiser. Sí. Y Kaiser habla de todas estas cosas valóricas que le llaman en Chile al sexo, por ejemplo, sí, como si fuera valórico, ¿no? Bueno, pero en fin, Kaiser está haciendo el papel de radicalizar el discurso de derecha con los discursos de Kast. Acuérdense que eran aliados. Por supuesto. Y Kast aparece más moderado. Entonces consideran que con eso ya le sacaron ese problema de encima. Y eso dura hasta que habla. Porque mientras habla de seguridad y crecimiento en general pasa. Pero cuando empieza a explicar cómo lo quiere hacer, empiezan los problemas. Por ejemplo, el tema de las pensiones, lo que él propone no es financiable. Se lo dijo hasta Matei. Exacto. Entonces, primero empieza a aparecer la pobreza de un discurso que es más frase que realidad. Pero él tiene un segundo problema y que se hizo evidente en los últimos días. No tiene equipos. Es un candidato que se desvinculó de la UDI, por tanto es parte del establishment. Fue diputado como 4 periodos, nunca hizo mucho, no hay leyes que se recuerden no con él. Ni iba de poco. Hecho, iba poco. Pero más allá de eso, que ya el elector sabrá, y lo saben perfectamente, igual lo reelegían, así que no le importaba mucho, está en la formación de los equipos, que empieza a ser un problema para muchos, porque la gente más reputada, de más prestigio, se está empezando a cuidar a sí misma, porque como no ve grandes épicas, sino que mucha fraseología, grupos que no tienen tanta trascendencia, empiezan a restarse, y eso es un problema generalizado. Se está empobreciendo la política, pero en el caso de él en particular no tiene equipos. Y empezó a insinuar que va a convocar a las mejores personas, confiado en que el olor asado, por usar un término de fiesta patria, sí, atrae al poder. Exacto. Bueno, yo tengo la presidencia, tengo cargo y hay muchos que... Nadie le dice que no al presidente. ¿Escuchaba eso? Exacto, el presidente me llamó yo por deber a la patria. Y bueno, el instituto es bueno, también ayuda, pero el amor a la patria sin duda. Entonces empieza a hablar de que va a convocar a las mejores personas, no a los partidos, a las mejores personas. Y Kast, Felipe, creo que es primo, le dice, sobrino, si llegara a sobrino, mire, si llegara a ganar su tío, yo espero que Bópoli no sea parte de ese gobierno. Otro, Rodrigo Galilea, el presidente del RN, dijo que ellos no van a integrarse a su gobierno, pero tampoco le van a hacer oposición. Un poquito más ambiguo. Y quedó la crema en Renovación Nacional, porque hay algunos que ya huelen asado. Y eso tiene sobre todo cuando viene septiembre, no sabe lo que es. En consecuencia, hay ahí un problema que les quiebra. Pero hay una cosa más entretenida que la gente no siempre repara. Cuando tú apelas a que otros te pongan los equipos económicos,
pierdes el proyecto original, claro, que es pura fraseología. Porque los técnicos van a hacer lo que él quiera, van a hacer lo que su naturaleza y su adhesión, que es más bien la derecha tradicional, piensa. Y por lo tanto él va a gobernar, pero no va a mandar. Porque van a ser los equipos económicos, además muy alentados por los empresarios, los que van a hacer lo que ellos quieren. Un gobierno que se centre en la seguridad y la economía le importa un rábano lo valórico a esta altura y que asegure crecimiento. Y para hablar de crecimiento el discurso es el mismo clásico. Apriete el gasto fiscal, reduzca el Estado, sacrifique políticas sociales, pero acumule capital para invertir. Y con eso dice, va a ser el paraíso en la tierra porque va a haber más empleo y todas esas cosas y toda esa teoría. Y en seguridad, mano firme, mano dura, mantenga la disciplina. ¿Correcto? Entonces tú le están dando, le están pauteando y por lo tanto si ganara, piensan, eso me lo han confesado algunos empresarios, no se preocupe, me dice, porque no va a gobernar con las cosas que está diciendo, va a gobernar con nuestras ideas. Y ese discurso yo se lo escuché a la derecha con Andrea Lamán cuando ganó Elwin, no importa quién gobierne, si gobierna con nuestras ideas. Y eso le duró a la concertación hasta que empezaron a autonomizarse por el tema social. Y ahí empezaron a incomodar a los empresarios porque ya no gobernaban con sus ideas, sino que ya eran políticas que a ellos no les gustan, porque implica más Estado, más gasto social, etcétera. Entonces, el panorama de Kast es aún ganando, aún sacando mayoría electoral, no va a tener fuerza política para imponer sus ideas, sino se las van a poner otros. Vamos a ver qué hace Chile Vamos ahí. Exacto. Y vamos a ver cómo entra Chile Vamos en ese negocio, porque el poder es muy seductor. El tema está que a la gente no se le puede hablar a esta altura, con la crisis de credibilidad que hay en el país, con ese doble discurso. Porque en el fondo voy a decir esto, voy a prometer, porque después cuando llegue igual voy a decir otras cosas y además se va a desinflar todo esto de... Pero ¿y si lo hace? ¿Y si realmente decide ponerse duro y empieza a gobernar por decreto? Es el gran peligro. ¿Te fijas? ¿Qué está haciendo Trump en Estados Unidos? Está legitimando que en muchas partes del mundo esa actitud de él, de saltarse todos los poderes del Estado, todas las instituciones, intervenir, cerrar los canales de televisión que no les gusta, las universidades que no les gusta, los museos que no les gusta, terminar con las políticas sociales, bueno, por decreto, saltándose todo, es el fin de la democracia. Y qué curioso que en Chile los que están defendiendo la democracia, entre comillas, burguesa, sea la izquierda, y quien la quiere destruir es la derecha, sobre todo la extrema derecha. A considerar. 8:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sí, eran fiestas patrias. El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya fijó su hoja de ruta para lo que resta del gobierno. Y su principal desafío, como sabemos, será sacar adelante la ley de presupuesto 2026. El plazo ya para ingresarla, hoy no queda nada. Vence el 30 de septiembre, además si consideramos el 18, en menos tiempo. Y expertos señalan que primero debe cuadrar la caja fiscal de este año y cumplir las metas establecidas. Y segundo, contener las presiones que van a surgir durante la discusión de la ley en medio del periodo electoral, especialmente las relacionadas con el aumento del gasto público, si quiere, del recorte, como lo ven también algunos candidatos de la oposición. De este y otros temas relacionados con la billetera fiscal, con este nuevo cargo, ¿no?, que asume Grau, que dice que ha cambiado en el último tiempo, ¿con quién vamos a conversar? Tengo una duda. ¿Cuál? ¿Es Guillermo Patillo o Guillermo Patillo? Según yo, Patillo, porque tiene doble T, así que italiano. Claro, Patillo. entonces italiano, Patillo. Patillo. Economista, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, digámoslo completo. La FAE de la USACH. Y la FAE. Oye, y fue, ex subdirector de presupuesto, dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, así que sabe el ingeniero comercial, que mira qué lindo. Magíster en Economía Monetaria de las tierras de mi ancestro, de la Universidad de Glasgow, Escocia. Ya, todo bien. Debe ser medio colorina. Tú sabes que la mayor cantidad de colorinas del mundo están en Escocia. Profesor Patillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Andamos dispersos. Hola, Daniela, Alejandro. Lo primero, ¿estamos muy bien? ¿Patillo, profesor? Patillo, sí. Ah, sí. Bien. Sí. Punto para Daniela. Empezamos bien. Profesor, es para entrar más, gracias a su disposición, su colaboración. Bueno, el ministro tiene poco margen, le queda poco tiempo, en 7 meses no va a cambiar la economía chilena, pero lo primero es va a tener que sacar el presupuesto en un año electoral. ¿Cómo se ve eso? Mira, yo
A ver, el presupuesto está ya hecho. Lo que en este momento la Dirección de Presupuestos está haciendo son simplemente ajustes finales y toda la documentación adicional que acompaña el proyecto de ley de presupuesto. Así es que no es mucho lo que desde ese punto tampoco va a incidir. Yo creo que hay dos cuestiones claves ahí. La primera la mencionó Daniel hace unos minutos, y es que el término de este año, en términos de las cuentas fiscales, no está ni mucho menos asegurado, ¿ya? En mi percepción personal, yo creo que no se va a cumplir el déficit que se proyecta en el último informe de finanzas públicas, sino que va a ser algo superior. Yo diría en el orden de 2% del PIB. Es el primer punto, y a eso se refiere lo que alguna gente ha dicho, que el primer problema, y que es hoy día un editorial por lo demás, sí. El primer problema es terminar este año, como termina este año. Yo creo que este año no va a terminar bien, desde ese punto de vista. Y lo segundo, ahí no tenemos ninguna información de cómo el presupuesto está armado en este momento, es que para cumplir la meta en términos de déficit, porque desgraciadamente nosotros estamos hablando siempre y todos estos años y desde hace cerca de 10 años solo de déficit, ¿ya? Para cumplir la meta que el mismo gobierno actual se puso de convergencia en el proceso de déficit, el presupuesto de 2026, el gasto fiscal de 2026, en términos reales tendría que, digamos, mantenerse constante respecto a este año o caer. Dependiendo de cómo termine el año, probablemente caer. En términos reales, eso es súper difícil. Profesor, solo para agregar un dato y viendo las proyecciones para el cierre de este 2025, al término del 2024 el déficit estructural, en lugar de ser 1,9, señalan los expertos, por supuesto del PIB, fue del 3,3%. Y usted dice que hoy se sitúa ¿en qué porcentaje? Del orden de 2. De 2. Ya. 2 a 2,4. Muchos hablan 2,2, 2,4 de ese orden. Es que es imposible saber exactamente en este momento, pero asumamos, para ser optimistas, que, porque recuerda que la meta del gobierno es menor a 2 en este momento. Sí. Asumamos que es 2, digamos, o sea, que el descalce no es tan violento, ¿no? Pero cualquiera que sea la situación, o sea, 2, 2,3. La figura de mediano plazo es muy mala. Porque no hay espacio fiscal en este momento. O sea, si uno mira el programa financiero que realiza la DIPRES a 4 años, el gasto en ningún año para converger en ese proceso de déficit, no para conseguir resultados equilibrados siquiera, para converger, el gasto en ningún año podría crecer más allá del 2,5% real. Cayendo primero en 2026 en el orden de, digamos, 0,5%. Eso es muy difícil. ¿Y el precio del cobre cómo también influye? ¿Le puede explicar a nuestros auditores, profesor Patilo? Y claro, las expectativas también en relación a eso. Mira. Oráculo. En pedir no hay engaño, profesor Patilo. Oye, Daniela, mira, el precio del cobre es uno de los parámetros que permite estimar los ingresos cíclicamente ajustados del fisco, digamos. Por lo tanto, si uno espera que permanentemente el precio del cobre se sitúe en un X nivel, ¿ya?, superior al actual, por ejemplo, eso te da más ingresos de mediano plazo, más ingresos cíclicamente ajustados o llamados también estructurales. Por lo tanto, te permite más gasto. El punto es que uno pueda distinguir, y no es fácil, cuando el precio del cobre escala un nuevo nivel y se mantiene, y cuando simplemente estás en un alza que puede revertirse perfectamente pocos meses después. Yo no diría en este momento que el precio del cobre va en un proceso de ascenso. Creo que está bastante estable en un rango pequeño, ¿no?
algo superior a lo que se pensaba a inicio de este año, digamos, pero no estamos frente a un inicio durante 2025, en mi percepción, de un nuevo, no sé, pues, boom de precio commodities, ni mucho menos. De hecho, el cobre se ha relativamente mantenido estable y varios otros commodities claves han bajado. Profesor, así que sí, yo no te diría que por ese lado, o sea, precio del cobre, vas a ver ninguna gran sorpresa positiva, fuente de recursos estructurales de mediano plazo. Okay. Profesor Patilo, y con las medidas aduaneras de Estados Unidos, ¿nos afecta verdaderamente? Porque una parte del cobre chileno va allá, pero es el cobre fino. ¿Eso va a tener algún impacto que se pueda ya más o menos estimar? No, yo diría que no hay ningún impacto relevante. Ya. No. Así que, de hecho, incluso eso todavía no termina, como tú sabes, a nivel global. Claro. Pero de repente hasta te beneficia, porque dependiendo de cómo afecte a otros países que compiten con nosotros, si lográsemos, cosa que tampoco está clara, que el arancel de 10% fuera reducido, ¿no? Podría obtener hasta una ventaja desde ese punto de vista. Pero incluso con el arancel de 10% no es un efecto muy significativo. Antes de hablar de las propuestas, profesor Patilo, de los presidenciables, y sobre todo en cuanto a crecimiento y a recorte fiscal en algunos casos, solo quiero, para cerrar el tema del ministro Grau, ¿le pone ficha a Grau o no usted? Mira, no sé qué dije. Ando todo el día. Ustedes lo decían, Alejandro lo decía hace unos minutos. Yo soy el Tony y él es el serio. Bien, bueno, profesor. Por favor. Estoy haciendo reír al profe. No, está bien, está bien. Nada va a cambiar. Quedan 7 meses. Una guagua nace, oiga, yo se lo digo, insisto con el ejemplo, una guagua nace, un ser humano nace en 7 meses. Pueden pasar muchas cosas importantes. Exacto. Lo digo por... Siete mesinos. Soy 7 mesina yo, se lo digo. Está bien, Daniela, sí. Sí, hay muchas cosas que pueden ocurrir en segundos. También. Pero esta en especial es de tranco muy lento, muy lento. Okay. Se construye a fuego lento. Ya. Claro, yo no esperaría nada significativo, más allá, como decíamos antes, de que el déficit pueda ser un poquito, tampoco vamos a pasar de, no sé, 2 a 4, no. Que sea un poquito mayor de lo que pensábamos, sí, que a lo mejor no es 2 y es 2, puede ser. Pero yo te diría que las fichas ya están puestas, está todo listo, el presupuesto está listo. Y la discusión en el Congreso va a ser como todos los años. Y yo de esa discusión no espero mucho tampoco. No, sino es marginal, es darle el gusto a un senador que reclama para su región un proyecto, una platita. Es la negocia para que tengan algo que contar los parlamentarios, pero no es que cambia. El que sabe. Pasé por ahí. Oiga, y nunca me dieron nada. Bueno, no, la doble vía Calama la negocié y salió como 5 años después. Sonó pésimo eso, nadie se acordó. Sonó pésimo esa casaca. Pero sembraste algo útil. Sí, yo peleaba cositas significativas, como la carretera del cobre, la más rasca de Chile. Por favor, profesor. Una sola vía de ida y de vuelta. La carretera del cobre. Claro. Pero ahora vamos al otro tema que a mí me preocupa, la deuda. Porque todo el tiempo dicen, no, otros países están más endeudados que nosotros. Pero yo veo que sube y sube. Como la espumita. Mira, sí, claro, porque cuando tú tienes déficit, al final tu única forma, y en el caso de Chile esa es hoy día la realidad exacta, la única forma es endeudándote, digamos. Es igual que una familia. Si gastas más que de lo que recibes, necesariamente vas a terminar endeudándote. Y eso pone un problema súper significativo para adelante, porque el gobierno que se inicia en marzo de 2026 tiene enfrente un problema de exceso de gasto súper grande. Y bueno, hemos escuchado las distintas posibilidades y propuestas de algunos candidatos de cómo reducir las presiones de gasto, pero ahí tenemos un tema enorme y difícil. No hay una forma fácil de resolver eso, porque además
todos sabemos dónde están los bolsones de exceso de gasto en que tú podrías hacer algo. Esto no es nuevo, se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero una cosa es saberlo y otra es poder hacerlo. Y el poder está ligado al juego político, claro. a lo que tú podrías llamar la economía política de esta historia. Guillermo. Y esa parte es muy complicada, ¿sí? Para ir finalizando, respecto a las propuestas, tanto de José Antonio Kast, plantea un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Evelyn Matei, en tanto, disminuir 8.000 millones en 4 años. Sí. ¿Qué le parecen esas cifras estratosféricas y cuán viables pueden ser? Oye, me gusta que se ría harto hoy día, profesor. Me gusta. También, está bien, de verdad. Dígame. Mira, yo personalmente, siento que es importante generar un aumento de eficiencia del gasto público. Y eso pasa por muchos tipos de acciones. Ejemplo, en una política que yo considero completamente equivocada, Chile ha ido aumentando crecientemente el número y el tamaño de la burocracia fiscal a través, por ejemplo, de nuevos ministerios, para poner el ejemplo más obvio, ¿ya? De nuevos ministerios que probablemente tienen rentabilidad social negativa, digamos, o puesto de otra manera, no sirven absolutamente para nada. Digamos. A ver, ¿cómo cuál? Ya, pues juéguesela, ya la tiró. A ver, ¿cuál no sirve para nada? No, te digo, yo creo que Chile podría perfectamente eliminar organismos públicos inútiles que se han creado a lo largo de estas últimas décadas. Y mira, te voy a poner un ejemplo que se ha intentado en términos reales, que no es ficción. El Ministerio de Bienes Nacionales se intentó fusionar, meter dentro ¿ya? Bienes nacionales, sí, de algún otro ministerio, por ejemplo, transporte y comunicaciones. Tú podrías pensar en meterlo en algún otro, lo que sea, da lo mismo dónde. No, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno también se puede tener un vocero, claro. No necesitas tener un ministerio. Pero no ha sido factible. Sí. No ha sido factible. O sea, bueno, hay que repartir cargos también. ¿Perdón? Hay que repartir cargos también. Bueno, mucha demanda. Es que ahí está el problema, pues, Alejandro. El olor asado es grande, pues, profesor. Entonces, yo no soy aficionado a los asados, pero tú tienes razón en que hemos hecho proliferar la burocracia de una manera que es casi escandalosa. Entonces, ahí tienes espacio. Ahora, eso requiere un coraje que nosotros no hemos visto en el pasado. Yo espero que el próximo gobierno pueda, y lo dejen también, porque no depende solo de la voluntad de un presidente, lo dejen hacer cambios que realmente hagan que el sector público modifique la senda que lleva en este momento y podamos ver en el plazo mediano y largo, 10 años más, un sector público más chico, más eficiente, que sirve a las personas, ¿no? Y no al revés. Algo que alguna vez Ricardo Lagos dijo, el empleo público es para ir a servir supuestamente a la sociedad y no para servirse. Servirse, sí, suena mal, claro. Suena pésimo, de hecho. En todo sentido. Entonces, hay espacios, ¿ves? Hay espacios grandes, pero hay que tener mucho coraje y mucha fuerza y persistencia para lograrlo, y también apoyo de la sociedad, porque si no, no lo vas a lograr, aunque tengas todas las buenas intenciones del mundo, ¿verdad? Sí, pero tampoco a lo Milei, ¿no? No, tampoco a lo Milei, ¿no? No, mira, es que no es la misma relación Chile con Argentina, entre paréntesis. Profesor, más allá de... lo vamos a invitar presencialmente, porque para que nos contagie más con su risa y sonrisa. Alegría. Me gustó mucho, Guillermo Patilo. Un abrazo grande. Igual, que estén súper bien, un gusto. Gracias. Gracias, profesor Patilo. Temas de repente un poco más áridos o que parecen abstractos, que no lo son, como la macroeconomía, da gusto conversarlo con el economista y académico de la FAE y de la USACH, por supuesto, Guillermo Patilo. Ya, pum, vamos al cierre. Vamos al cierre, que aquí hay cosas pendientes. ¿Cuál es la agenda de hoy? Exacto, los resultados de la pregunta del día. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada.
Ahora, la agenda del día. Hola, Les cuento. Gonzalo Espinosa. He vuelto. A las 8:30, o sea, hace un ratito, empezó el Congreso de Organización y Personas Desatar, liberar el trabajo, activar la productividad, elevar el potencial humano de ICARE. Y ahí van a estar presentes los y las candidatas presidenciales José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei y Franco Parisi. Van a tener un panel presidencial a las 12:15, así que seguramente los nombres van a decir algo ahí. A las 10 de la mañana, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presenta la campaña anual sobre violencia de género, teniendo como eje central difundir la nueva ley integral. Y también a las 10 de la mañana, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto al gobernador de Santiago, Claudio Rego, y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, encabeza la ceremonia de entrega del conjunto habitacional Campo Lindo de la comuna. De Peñalolén. Exacto, la comuna de Peñalolén. Ese es tu Campo Lindo. Campo Lindo, tu casa sí. linda. Campo Lindo. Así todavía tiene un sabor rural. Bueno, pero sigamos. No, eso con respecto a la agenda del día. Vamos a ver qué dicen los candidatos presidenciales en esta actividad de ICARE. Y ahora vamos con el resultado de la pregunta del día. Le preguntamos a nuestro público qué hay detrás de las críticas de Lautaro Carmona, la gestión del ministro Mario Marcel, que incomodan nuevamente a la candidata Janet Jara. Un 20% respondió que el Partido Comunista está perdiendo su línea. Un 39% cree que el Partido Comunista debe replantearse y un 41% lo atribuye a las pugnas de liderazgo interno que hay en la colectividad. Al menos dos opciones bastante repartidas dentro de nuestro Sí, público. estuvo bien el menú de oferta, de alternativas para marcar. Bueno. Pero sí, el PC es un tema que merece un análisis propio, pero Y mañana sí va a hacer una editorial sobre eso. Déjeme investigar el tema primero para no hablarle cera, porque... Ay, él. No, Hazlo con alfombra roja mañana. Lógico. Ya, nos tenemos que ir. Estoy desenchufando ya. Ponga la alfombra roja porque viene. Viene. Enlace USACH con nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. Ah, aquí está. Oye, nos despedimos con agradables 8,4 grados, esperando calurosos 26 para esta jornada. Mira. Así nomás. Que les vaya muy para bien. Tomarse una limonada. Rico. Y otra cosita después de las 12. Gracias, Gonza. Mejor, ¿no? Sí, gracias Ahora viene la fiesta por la patria. invitación. Nos vemos. Fiestas patrias. Ya hoy sí estamos el asado de absolutamente ahí. En el asado en la previa del asado de Guillé, ahí en el Campo Lindo. Pero ustedes pagan, ¿eh? De Peñalolén. Nosotros pagamos. Nosotros pagamos, sí. Yo no tengo aguinaldo. Ya. Chao nomás. Chao. Buen día. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.